Mi novia dijo me da asco acostarme contigo, desaparecí de su vida. Ahora me ruega atención, tengo 26 años. Si miro hacia atrás, todo parecía bastante normal al inicio. No perfecto, pero sí lo suficientemente bueno como para pensar que iba en serio. Ella se llamaba Valeria. Nos conocimos en una reunión pequeña, de esas donde realmente no quieres ir, pero al final terminas agradeciendo haber ido. Un amigo en común nos presentó, empezamos a hablar sin expectativas y de alguna forma, todo fluyó demasiado fácil. Ese fue el primer detalle que ahora me hace ruido. Cuando algo fluye demasiado fácil, a veces no es porque sea perfecto, sino porque aún no ha mostrado su lado complicado. Valeria estudiaba diseño. Yo acababa de terminar ingeniería mecánica. Éramos distintos, pero encajábamos en lo básico, humor parecido, mismas ganas de salir adelante y una química que no necesitaba explicaciones. En menos de 2 meses, ya éramos pareja. Y sí, todo iba bien. Demasiado bien. Los fines de semana eran prácticamente nuestros. Yo vivía solo en un departamento pequeño, nada lujoso, pero cómodo. Ella aún vivía con sus padres, así que venir conmigo era casi una escapatoria para ella. Viernes por la noche. Sábado completo. Domingo hasta la tarde. Era nuestra rutina. Salíamos, pedíamos comida, veíamos series, o simplemente nos quedábamos en la cama hablando de cualquier cosa. Y sí, también teníamos una conexión física fuerte. Natural. Sin esfuerzo. Nunca tuvimos que forzar nada. Al menos, no al principio. Durante el primer año, no hubo problemas reales. Discusiones pequeñas, sí, pero nada fuera de lo normal. Hasta que conseguí trabajo. Y ahí empezó todo. Era una empresa grande. Sector industrial. Buena paga para alguien que apenas empezaba. Pero había un costo. Siempre hay un costo. Los horarios eran pesados. Turnos largos. A veces tenía que quedarme horas extra. El trayecto era largo, y cuando llegaba a casa, lo único que quería era ducharme y dormir. Al inicio, no me importaba. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Construyendo algo. Avanzando. Pero poco a poco, ese entusiasmo se fue mezclando con cansancio. Y luego, ese cansancio empezó a afectar todo lo demás. Especialmente la relación. Valeria al principio lo entendía. O al menos, eso decía. Es normal, me decía, te estás adaptando. Y yo le creí. Quería creerle. Pero las cosas empezaron a cambiar de formas pequeñas, casi invisibles al inicio. Primero, dejó de venir los viernes. Después, empezó a irse más temprano los domingos. Luego, dejó de quedarse a dormir. Siento que vengo y no estás, me dijo un día. No fue una acusación directa. Fue más como una observación. Pero pesó más de lo que parecía. Intenté explicarle. Que era temporal. Que solo necesitaba tiempo. Que todo iba a mejorar. Ella no discutió. Pero tampoco pareció convencida. Y ahí fue cuando algo empezó a romperse, aunque en ese momento no lo noté del todo. Nos veíamos menos. Hablábamos menos en persona. Y aunque seguíamos escribiéndonos, ya no era lo mismo. Había algo frío en el ambiente. Algo que no estaba antes. Pero el cambio más evidente fue otro. Lo íntimo. Pasamos de tener una vida activa a prácticamente nada. Al principio no le di importancia. Pensé que era el estrés. El cansancio. La rutina. Pero cuando algo deja de ser ocasional y se vuelve constante, ya no es coincidencia. Cada vez que intentaba acercarme, había una excusa. Estoy cansada. No tengo ganas. Otro día. Siempre otro día. Siempre una razón. Y nunca una solución. No soy una persona insistente. Pero tampoco soy ciego. Y el patrón era demasiado claro. Ya no era natural. Era evitado. Eso fue lo que empezó a incomodarme.
No era solo lo físico. Era lo que significaba. Empecé a preguntarme cosas que antes ni pasaban por mi cabeza. ¿Había alguien más? ¿Ya no le atraía? ¿Había cambiado yo? Intenté no asumir lo peor. Intenté arreglarlo. Un viernes decidí hacer algo diferente. Salí temprano del trabajo. Compré su comida favorita. Limpié todo el departamento. Cambié las sábanas. Me duché. Preparé todo como antes. Como en los buenos momentos. Le escribí. Hoy sí voy a estar. Llegó en la noche. Todo empezó normal. Demasiado normal. Cenamos. Hablamos un poco. Incluso hubo momentos donde pensé que tal vez, solo tal vez, todo podía volver a ser como antes. Ese fue mi error. Creer que solo necesitábamos una noche. Después de cenar, intenté acercarme. Nada exagerado. Solo lo básico. Un gesto. Un contacto. Pero sentí como su cuerpo se tensó. Y en ese instante supe que algo no estaba bien. No tengo ganas hoy, dijo. Me detuve de inmediato. Está bien, respondí. Como si no pasara nada. Pero sí pasaba. Y mucho. Porque ya no era la primera vez. Ni la segunda. Ni la tercera. Era constante. Y cada vez se sentía peor. Más frío. Más distante. Más, definitivo. Intenté otra vez días después. Y luego otra vez. El resultado siempre era el mismo. Excusas. Distancia. Evasión. Hasta que un día decidí preguntarlo directamente. ¿Pasa algo entre nosotros? Se quedó en silencio unos segundos. Las cosas cambiaron, dijo finalmente. No fue una explicación. Fue una sentencia. No discutimos. Pero tampoco solucionamos nada. Y así seguimos. En una especie de relación que ya no se sentía como una relación. Hasta que llegó el día. El día donde todo se rompió de verdad. Y lo peor es que no hubo advertencia. No hubo pelea previa. Nada. Solo, pasó. Ese día llegué más temprano de lo habitual. No estaba tan cansado. Y por alguna razón, pensé que podía ser un buen momento para arreglar las cosas. Ella ya estaba en mi departamento. Todo parecía tranquilo. Normal. Demasiado normal otra vez. Hablamos. Vimos algo. Reímos incluso. Y eso fue lo que me hizo bajar la guardia. Porque cuando todo parece normal justo antes de romperse, es cuando más fuerte golpea. En la noche, me acerqué. Solo un beso. Nada más. Pero su reacción fue inmediata. Se apartó. Bruscamente. ¿Y su expresión? Nunca la había visto así. No, dijo. Firme. Fría. Definitiva. Me quedé en silencio un segundo. ¿Qué pasa? No respondió de inmediato. Como si estuviera decidiendo si decirlo o no y ojalá no lo hubiera dicho. Pero lo hizo. Me da asco acostarme contigo desde que trabajas ahí. El tiempo se detuvo. Literalmente. No fue solo la frase. Fue como la dijo. Sin suavizar. Sin cuidado. Como si lo hubiera pensado muchas veces y simplemente estaba esperando el momento para soltarlo. Me quedé mirándola. Procesando. Porque eso ya no era cansancio. No era falta de ganas. Era rechazo. Puro. Directo. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Algo que ya no se podía deshacer. Pero lo peor. Es que eso solo fue el inicio. No supe qué decir al instante. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna parecía suficiente. Me quedé ahí, mirándola, tratando de entender si realmente había dicho lo que escuché. Ya me bañé, fue lo único que salió de mi boca. Pero si te molesta, puedo bañarme otra vez. Lo dije en serio.
Sin sarcasmo. Sin orgullo. Solo, intentando arreglarlo. Grave error. Valeria soltó una pequeña risa. Pero no fue una risa amable. Fue seca. Casi, burlona. No es solo eso, dijo. Y ahí supe que el problema era mucho más grande. Entonces, ¿qué es? Pregunté. Se cruzó de brazos, apoyándose ligeramente hacia atrás, como si ya tuviera preparada la respuesta desde hace tiempo. Tu trabajo te cambió. No respondí. La dejé continuar. Siempre estás cansado. Siempre estás ausente. Ya no eres el mismo. Cada palabra caía más pesada que la anterior. Ya ni siquiera siento atracción por ti. Eso sí me golpeó. Fuerte. No por ego. Sino porque lo dijo como algo definitivo. No como un problema a resolver, sino como una conclusión. Podemos arreglarlo, dije. Solo necesito un poco de tiempo. Negó con la cabeza. Sin dudar. No quiero intentar nada contigo así. Se levantó del sofá. ¿Y además para qué? Continuó. Seguro ni podrías. Hizo una pausa. Una pausa incómoda. Seguro te dormirías a la mitad por lo cansado que estás. Ahí sentí el cambio. Eso ya no era una conversación. Era un ataque. Directo. Frío. Innecesario. Valeria, intenté decir. Pero ya era tarde. Tomó su bolso. ¿Qué haces? Pregunté. ¿No es obvio? Me voy. No intenté detenerla. Y eso, lo notó. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Cuando dejes ese trabajo de mierda, me avisas. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que quedó después fue incómodo. Pesado. Pero también, revelador. Porque ahí, por primera vez, todo empezó a encajar. No era el olor. No era el cansancio. No era el sexo. Era el control. Ella estaba molesta porque ya no tenía lo mismo de antes. Mi tiempo. Mi atención. Mi disponibilidad. Y en lugar de decirlo claramente, decidió convertirlo en desprecio. En rechazo. En palabras diseñadas para herir. Esa noche no le escribí. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. 3 días completos. Sin mensajes. Sin llamadas. No fue una estrategia. No fue un juego. Simplemente, no tenía ganas. No tenía nada que decir. Seguí con mi rutina. Trabajo. Casa. Dormir. Silencio. Y, sorprendentemente, paz. Hasta que el cuarto día. Tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí. Era ella. Valeria. Sin aviso. Sin mensaje previo. Como si nada hubiera pasado. Entró sin pedir permiso, como solía hacer antes. Miró alrededor. Luego a mí. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Respondí. ¿En serio no me vas a hablar? Dijo. ¿No te vas a disculpar? La miré unos segundos. ¿Disculparme por qué? Frunció el ceño. Molesta. ¿En serio lo preguntas? Silencio. ¿No vas a pedirme que lo intentemos otra vez? Su tono no era de tristeza. Ni de arrepentimiento. Era de exigencia. Como si yo hubiera fallado. Respiré hondo. Si no quieres hacerlo, no voy a obligarte. Se quedó quieta. Como si no esperara esa respuesta. ¿Tan rápido te rindes? No respondí. ¿No extrañas mi cuerpo? Ahí lo entendí. No estaba hablando de la relación. Estaba hablando de validación. De control. Fuiste clara, dije. Dijiste que te doy asco. Su expresión cambió apenas un poco. ¿Y qué? ¿Te lo tomaste literal?
No respondí. Tomé mis llaves de la mesa. Voy tarde al trabajo. Intenté pasar junto a ella. Pero me detuvo. Me abrazó. Como si nada hubiera pasado. Amor, no seas dramático, dijo, con un tono completamente distinto. Eso lo dije para que reaccionaras. Silencio. No me das asco, continuó. Solo necesitabas una lección. Una lección. Esa frase terminó de romper algo dentro de mí. Porque ya no era solo lo que dijo antes. Era esto. La justificación. Como si herir fuera válido, si conseguía lo que quería. Como si yo fuera alguien que necesitaba ser corregido. Mientras hablaba, pasó su mano por mi cintura. Intentando cambiar el contexto. Borrar lo anterior. Como si todo pudiera arreglarse así. Me aparté suavemente. Lo siento, dije. De verdad voy tarde. Y me fui. Sin mirar atrás. Sin esperar respuesta. Ese día en el trabajo no pude concentrarme del todo. No por tristeza. Sino porque estaba entendiendo. Atando cabos. Cada cambio. Cada comentario. Cada actitud. Todo empezaba a tener sentido. No era que yo hubiera cambiado para mal. Era que mis prioridades ya no coincidían con las suyas. Y en lugar de adaptarse, decidió presionar. Manipular. Controlar. Días después, me escribió. ¿Qué te pasa? ¿Ya no somos novios o qué? Leí el mensaje varias veces. Pensé en responder muchas cosas. Pero al final, solo escribí. Supongo que no. Su respuesta llegó rápido. No seas tan dramático. Solo fue una pelea. Y ahí lo vi claro. Para ella. Todo eso. Era solo una pelea. Para mí. No. Era una línea que ya se había cruzado. Y lo peor. Es que ni siquiera lo veía. Ni una disculpa. Ni responsabilidad. Nada. Y en ese momento tomé una decisión. No respondí más. Y pensé que eso era el final. Pero no lo era. Porque cuando alguien pierde el control sobre ti, no siempre se va en silencio. A veces. Vuelve. Y no precisamente de la forma que esperas. Pasaron varios días sin saber nada de ella. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Y, siendo honesto, eso me ayudó. Por primera vez en semanas, tenía espacio para pensar sin interrupciones. Sin presión. Sin esa sensación constante de tener que reaccionar a algo. Mi rutina seguía igual. Trabajo. Casa. Dormir. No era emocionante. Pero era estable. Y después de todo lo que había pasado, estabilidad era suficiente. Hasta que un día. Todo se rompió otra vez. Llegué del trabajo como cualquier otro día. Cansado, sí. Pero no al nivel de antes. Había sido una jornada pesada, pero manejable. Abrí la puerta. Dejé las llaves. Me quité los zapatos. Todo normal. Demasiado normal. Y eso fue lo primero que me hizo sentir incómodo. Había algo en el ambiente. Algo, fuera de lugar. No sabía qué era. Pero se sentía. Avancé hacia la habitación. Abrí la puerta. Y ahí estaba ella. Valeria. Sentada en la cama. Esperándome. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y entonces lo noté. Llevaba lencería. Roja. Provocativa. Intencional. Mi reacción fue inmediata. No soy de piedra. Era alguien con quien había tenido una conexión real. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Ese impulso automático. Ese recuerdo físico. Pero duró poco. Porque casi al mismo tiempo. Me golpeó todo lo demás. Sus palabras. Su tono. Su desprecio.
Su lección. Y ese impulso se apagó. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Ella sonrió ligeramente, inclinando la cabeza. ¿En serio tengo que explicarlo? Se levantó despacio. Caminó hacia mí. Sin prisa. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. ¿No me extrañas? No respondí. Solo la miré. Esperando. Siento que ese trabajo te está quitando lo importante, dijo. Y eso no me gusta. Se detuvo frente a mí. Muy cerca. Yo debería ser tu prioridad. Ahí estaba. Otra vez. La misma idea. Pero ahora, más clara. Más directa. Por eso te dije todo eso, continuó. Para que reaccionaras. Hizo una pausa. Y luego sonrió. Pero si ahora mismo llamas a tu jefe y renuncias. Se acercó aún más. Tendrás el privilegio de tenerme toda la noche. Silencio. Pesado. Incómodo. Revelador. Porque ya no había duda. No era una reconciliación. Era una negociación. Y no una sana. Respiré hondo. Valeria, es mi trabajo. No respondió. ¿Me paga bien? Es para mi futuro. Silencio. Esto no se trata de sexo. Su expresión cambió. Leve. Pero suficiente. Por favor, añadí, piensa un poco. Hice una pausa. Y deja de comportarte así. Eso fue todo. Eso bastó. Su sonrisa desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. ¿Así como? Preguntó. Su tono cambió. Más frío. Más tenso. Inmadura, respondí. Error. Grave error. El ambiente se rompió en segundos. ¿Inmadura? Repitió. Dio un paso atrás. Su mirada ya no era la misma. ¿Sabes qué pasa? No respondí. Que seguro tienes a otra. Suspiré. No. Pero no me dejó terminar. La de recursos humanos, ¿verdad? Eso sí me tomó por sorpresa. ¿De qué estás hablando? Ya la investigué, dijo. Sé quién es. Silencio. ¿Te la coges en su oficina? Continuó. ¿Por eso llegas tan cansado? Su tono subía. Su mirada. Ya no era normal. No te engaño con nadie, dije. Solo trabajo. Pero no importaba. Ya no estaba escuchando. Entonces deja ese trabajo, exigió. Yo debo ser tu mundo. Ahí lo entendí. No había punto medio. No había negociación real. Era su forma. O nada. No. Esta vez no dudé. Su expresión se congeló. No. No voy a dejar mi trabajo por esto. ¿Por esto? Repitió. ¿Así le llamas? Sí. La miré directo. Porque esto no es una relación sana. Silencio. Uno largo. Pesado. Y luego. Eres un idiota. Tomó su bolso. Rápido. Molesta. Se dirigió a la puerta. Pero antes de salir. Se giró. Te vas a arrepentir. Pausa. Y cuando eso pase, no voy a estar. La miré. Sin reaccionar. No, respondí. Y se fue. Otra vez. Pero esta vez. Se sentía diferente. Más definitivo. Más peligroso. Porque no era solo enojo. Era algo más. Algo que no había visto antes. Y que no prometía nada bueno. Pensé que ahí terminaba todo. Que finalmente se había acabado. Pero estaba equivocado. Porque al día siguiente empezaron a llegar los mensajes. Uno tras otro. De personas que no esperaba. Algunos preguntando. Otros insinuando. Otros
directamente burlándose. Al principio no entendía nada. Hasta que uno de ellos me envió una captura. Y cuando la abrí, sentí como algo se hundía en el estómago. Era una publicación. En un grupo local. Con mi foto. Y un texto. Un texto que lo cambiaba todo. Y en ese momento entendí. Que esto ya no era solo una relación rota. Era una guerra. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Sin reaccionar. Sin pensar. Solo, procesando. La publicación decía. Qué triste tener una relación falsa y no saberlo. Este tipo es gay de closet y me usó para tapar su orientación. Debajo. Mi foto. Mi nombre. Y comentarios. Muchos comentarios. Risas. Burlas. Opiniones de gente que no sabía absolutamente nada, pero hablaba como si lo supiera todo. No sentí vergüenza. Sentí algo peor. Frialdad. Porque entendí exactamente de dónde venía. Valeria. No había duda. Nadie más tenía el contexto. Nadie más tenía el motivo. Nadie más tenía ese nivel de intención. No respondí en el grupo. No discutí. No me defendí ahí. Porque eso era exactamente lo que buscaba. Reacción. Caos. Escándalo. Y no se lo iba a dar. En lugar de eso, fui directo a lo único que podía controlar. Busqué al administrador del grupo. Le escribí. Sin insultos. Sin drama. Le expliqué todo. Desde el inicio. Cómo había sido la relación. Lo que había pasado. Y lo más importante, le envié pruebas. Capturas. Fechas. Conversaciones. No para convencerlo emocionalmente. Sino para mostrar hechos. Nada más. Pasaron un par de horas. Largas. Silenciosas. Hasta que finalmente respondió. Me pidió un poco más de contexto. Se lo di. Sin exagerar. Sin adornar. Solo la verdad. Y después. Silencio otra vez. Hasta que, de repente, la publicación desapareció. Sin aviso. Sin explicación pública. Simplemente. Ya no estaba. Y con eso. Para mí, se terminó. No porque ella dejara de existir. Sino porque entendí algo que antes no veía tan claro. Esto nunca fue solo una mala relación. Fue una dinámica. Una donde, si no hacías lo que ella quería, había consecuencias. Primero. Comentarios pasivo-agresivos. Después. Rechazo. Luego. Manipulación. Y cuando eso no funcionó. Ataques. Privados. Y finalmente. Públicos. Escalando cada vez más. Hasta intentar dañar mi imagen. Mi reputación. Mi entorno. Y eso. No es amor. Ni cerca. Los días siguientes fueron, tranquilos. Sorprendentemente tranquilos. Algunos conocidos me preguntaron. Les expliqué brevemente. Sin entrar en detalles innecesarios. La mayoría entendió. Los que no. Realmente no importaban. Y poco a poco. Todo volvió a la normalidad. O al menos. A una nueva normalidad. Seguí con mi rutina. Trabajo. Casa. Dormir. Pero esta vez. Con claridad. Con límites. Con una lección aprendida. Porque al final. No fue el insulto lo que más me marcó. Ni la publicación. Ni siquiera la manipulación. Fue darme cuenta de algo mucho más simple. Que hay personas que no quieren una relación. Quieren control. Quieren atención constante. Quieren ser el centro absoluto de tu vida. Y cuando dejas de dárselo. No negocian. Castigan.
Y si algo me quedó claro después de todo esto, es que hay cosas que no se arreglan hablando. Se arreglan yéndose. Pensé que no volvería a saber de ella. Que todo había quedado atrás. Cerrado. Terminado. Pero una noche. Semanas después. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Número conocido. Valeria. Lo miré unos segundos antes de abrirlo. Y cuando lo hice, solo decía: hola, ¿podemos hablar? Me quedé viendo la pantalla. Sin responder. Sin reaccionar. Porque ya sabía exactamente cómo terminaba esa historia. Pero lo interesante no era eso. Lo interesante era otra cosa. Esta vez, yo tenía el control.